Hola, buenos días. Soy la doctora Priscila Álvarez, residente de primer año de anestesiología en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. El día de hoy vamos a revisar el tema algoritmo de vía aérea. Y para ver esto, primero tenemos que ver algunas definiciones de vía aérea difícil. Como tal, vía aérea difícil se va a considerar la situación clínica en la que un médico capacitado en el cuidado de la anestesia experimenta dificultad o falla anticipada o no anticipada, que puede incluir una o más de las siguientes situaciones. Podemos presentar dificultad para la ventilación con máscara facial, para la laringoscopía, ventilación usando una vía aérea supraglótica, intubación traqueal o extubación o vía aérea invasiva. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de cada una de estas. La ventilación difícil con mascarilla la vamos a considerar cuando no es posible proporcionar una ventilación adecuada, lo cual podríamos comprobar, por ejemplo, con una capnografía. Y esto puede ser debido a uno o más de los siguientes. Puede ser porque no tengamos un adecuado sellado de la mascarilla, o que tengamos fuga excesiva de gas o resistencia tanto para la entrada o la salida de los gases. Y estos los podemos ver con algunos indicadores, como pueden ser dióxido de carbono exhalado que esté ausente o disminuido, que los movimientos torácicos estén ausentes o que sean inadecuados, que a la auscultación observemos obstrucción, cianosis o entrada de aire gástrico, que el paciente presente saturación de oxígeno que vaya disminuyendo o que sea inadecuada, que la respiración exhalada esté ausente o también sea inadecuada, o algunos cambios hemodinámicos que van a estar asociados con la hipoxemia o la hipercapnia. Ahora, la laringoscopía difícil la vamos a definir cuando no es posible visualizar ninguna porción de las cuerdas vocales después de múltiples intentos de la laringoscopía. Aquí podemos ver dos imágenes en las cuales, a pesar de que estamos haciendo la laringoscopía, no vemos ningún segmento de las cuerdas, únicamente estamos viendo la epiglotis. Ahora, ventilación de vía aérea supraglótica difícil la definiríamos como cuando no es posible proporcionar una ventilación adecuada debido a uno o más de los siguientes factores. Puede ser que tengamos dificultad para colocar la vía aérea supraglótica, o que requiramos múltiples intentos para ponerla, o que tengamos un sellado inadecuado, o fuga excesiva de gas, o también resistencia a la entrada o a la salida del gas. Intubación traqueal difícil o fallida, pues la vamos a definir como aquella intubación que va a requerir de varios intentos y que pues estemos fallando después de realizarlos. Y como tal se va a definir como la necesidad de más de 3 intentos para la intubación, o más de 10 minutos que estemos intentando hasta que la podamos conseguir. Y bien, ¿cómo vamos a ver esta parte de la ventilación inadecuada? Pues ya habíamos mencionado esta parte de los indicadores, que los principales van a ser el CO2 exhalado, los movimientos torácicos, cómo va a estar los ruidos respiratorios, si están ausentes o disminuidos, si tenemos signos auscultatorios de obstrucción o cianosis, o también datos de entrada de aire gástrico, también la saturación de oxígeno, cómo va a estar, y cómo va a estar la respiración exhalada ausente o puede estar esta misma igual inadecuada. Y bien, también el flujo de gas medido por espirometría, anomalías pulmonares anatómicas o cambios hemodinámicos también nos van a hablar acerca de una ventilación inadecuada. Cambios hemodinámicos que van a estar asociados, ya habíamos dicho, con la hipoxemia o la hipercapnia, y pues se reflejarían como hipertensión, taquicardia, bradicardia o inclusive arritmias. Y también lo podemos ver en el estado clínico con un estado mental alterado o somnolencia. Ahora, vía aérea invasiva difícil o fallida se va a definir como cuando tenemos características o anomalías anatómicas que reducen o impiden la posibilidad de colocar con éxito una vía aérea en la tráquea a través de la parte frontal del cuello. Una vez que ya vimos todas estas definiciones,
pues entonces ya vamos a poder empezar a definir si tenemos algún manejo anticipado de la vía aérea difícil. Y como tal, para esto, pues tenemos que formular estrategias para, sobre todo cuando tenemos una vía aérea difícil prevista o predicha. Y algunas consideraciones que tenemos que tener es, por ejemplo, tipo de cirugía, cuál es el estado del paciente, si éste coopera o si nos da su consentimiento para hacer el abordaje que creamos que sería como más favorable en ese momento, así como tener en consideración las habilidades y las preferencias del anestesiólogo, así como del el material que tiene disponible en ese momento. Y pues una vez que ya revisamos todas estas circunstancias, pues ya tenemos que identificar una estrategia en la cual puede ir desde intubación despierto, para conseguir con esto una ventilación adecuada, o inclusive en situaciones de emergencia, pues ya un rescate invasivo de la vía aérea, probablemente pues ya un manejo invasivo, ¿no? Entonces, de las primeras cosas que vamos a ver para esto que acabo de mencionar sería la evaluación de la vía aérea difícil. Sabemos que, bueno, inicialmente tenemos que evaluar el riesgo de la vía aérea. Esto lo tenemos que considerar de acuerdo a las características demográficas o antecedentes clínicos de los pacientes, ¿no? Así como un examen físico de la vía respiratoria. Y aquí pues vamos a considerar varios factores como evaluación de rasgos faciales, de las medidas anatómicas y puntos de referencia, y bueno, aquí podríamos incluir todas las escalas que nos podrían indicar que tenemos una vía aérea difícil o que podríamos tener, no sé, una dificultad a la ventilación. Este sería como un tema totalmente aparte, pero pues, por ejemplo, podrían ser la escala de Pattil-Aldrete, de distancia esternomentoniana. Tenemos que revisar, por ejemplo, Mallampati, la circunferencia del cuello, ¿no? El índice de Brody, etcétera. Entonces, pues tenemos que considerar todos estos factores, así como también, por ejemplo, la hiperextensión del cuello, ¿no? Con la escala de Bell-Hausdorff. Y bueno, en cuanto a la evaluación de la vía aérea difícil, pues una vez que ya hicimos esto, tenemos que evaluar las características de las vías respiratorias. Entonces, si ya tenemos sospecha de que tenemos una vía aérea difícil, punto número 1, nos deberíamos de asegurar de que hay una persona calificada que pueda ayudar en caso de que se requiera. Tenemos que informarle al paciente los riesgos relacionados con el manejo de la vía aérea y pues igual de forma inicial, lo primero que tenemos que hacer es colocar al paciente en una posición adecuada, hacer esta parte de preoxigenación y de preoxigenación con el fin de, pues ya sabemos, toda esta parte de desnitrogenizar, ¿no? Aunado a esto, también tenemos que considerar si vamos a requerir algunas maniobras de la vía aérea, como cuáles podría ser la maniobra de Burp, que es la que se ve reflejada en esta imagen, que como tal lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una presión en el cartílago cricoides y vamos a hacer un movimiento hacia atrás, hacia arriba y a la derecha, ¿no? Que sería backward upper rightward, por sus siglas en inglés. O también pudiéramos hacer una maniobra como por ejemplo la manipulación externa de cricoides, en la cual el anestesiólogo con su mano, con la mano izquierda en este caso estaría sosteniendo el laringoscopio y con la derecha estaría tocando el cartílago cricoides, y a este último pues le haría una presión y le pediría a un tercero que sostuviera en esa misma posición el cartílago. Ahora, en cuanto al manejo anticipado de la vía aérea, pues tenemos que identificar una secuencia de dispositivos no invasivos para la vía aérea. Inclusive pudiéramos realizar algunas técnicas combinadas y pues también tener en cuenta tanto el tiempo como el número de intentos y la saturación del paciente. Es importante mencionar que en caso de que tengamos una intubación fallida, pues entre cada intento tenemos que realizar una ventilación con la mascarilla. Y idealmente tenemos que limitar el número de intentos de intubación traqueal y con ello pues lesiones y posibles complicaciones.
O sea, siempre que vayamos a hacer una laringoscopía, lo tenemos que hacer con la intención de intubarlo al primer intento. Ahora vamos a iniciar hablando un poquito de dispositivos no invasivos, como pueden ser pues el laringoscopio convencional. Sin embargo, en este artículo mencionaba que se realizó un ensayo controlado aleatorizado, el cual comparó los laringoscopios de palanca con los laringoscopios estándar. Laringoscopios de palanca, o sea, cualquier hoja McCoy. Y en este ensayo reportaron que no había diferencias en cuanto a el éxito. Sin embargo, lo que sí se reflejó es que aparentemente el tiempo de intubación era más corto y tenían como que realizar menos maniobras para una intubación exitosa con una hoja McCoy. Sin embargo, también este artículo mencionaba que pues también se han descrito algunos casos de falla mecánica de la hoja y inclusive casos muy aislados, pero pues que igual existen, acerca de dislocación del aritenoides, ¿no? Con la hoja de palanca u hoja McCoy. Otro dispositivo sería, por ejemplo, los videolaringoscopios, ¿no? Tenemos muchas marcas, tampoco voy a profundizar mucho en eso. Sin embargo, en este estudio realizaron un metaanálisis en el cual compararon el uso de videolaringoscopios contra la laringoscopía directa convencional en pacientes con vía aérea difícil predicha, y pues en obtuvieron que se obtuvo una mejor vista laringea y una mayor frecuencia de éxito de intubación al primer intento, con menos maniobras para la intubación con la videolaringoscopía. Inclusive aquí lo mencionaba como que presentaba una tasa de éxito de entre 85 hasta el 100% de los pacientes. Ahora, en cuanto a los dispositivos supraglóticos, pues sabemos que su colocación o como tal, la explicación de todos los dispositivos supraglóticos igual sería como otra clase aparte. Sin embargo, en este caso mencionaban un éxito de intubación con estos dispositivos que francamente variaba bastante, o sea, inclusive de 65 hasta 100%. Y mencionaban 3 estudios en los cuales los pacientes presentaban desaturación de oxígeno posterior a la colocación de dispositivos supraglóticos. Pero pues estos dispositivos sabemos que, por ejemplo, para una persona que no sea experta en el manejo de la vía aérea, pues son dispositivos bastante fáciles de usar. Entonces, en caso de que no hubiera alguien más capacitado, pues en definitiva sí sería como uno de los primera línea para considerar en pacientes con urgencia de intubación y necesidad de ayudarlos con esta parte de la ventilación. Ahora, en cuanto a técnicas combinadas, en este caso se realizaron estudios observacionales en el cual indicaban un éxito de estas técnicas que variaban del 80 al 90% y una tasa de éxito al primer intento que ya variaba un poquito más, de 50 hasta el 100%. ¿A qué me refiero con técnicas combinadas? Pudiera ser, por ejemplo, una laringoscopía directa o videolaringoscopía y que además usáramos un estilete óptico o también una sonda de intubación flexible o un buggy, ¿no? Entonces a eso me refiero con técnicas combinadas, que podemos utilizar como varias técnicas. Ahora, una de las principales, ahorita vamos a ver un poquito los algoritmos, sin embargo, la intubación en el paciente despierto está indicado si sospechamos una intubación difícil con alguno de los siguientes casos: que tengamos una ventilación difícil, ya sea por mascarilla facial o por una vía aérea supraglótica, riesgo de broncoaspiración, que el paciente por sus condiciones añadidas tenga alguna incapacidad de tolerar episodios breves de apnea, o también dificultades con el rescate invasivo de la vía aérea. Entonces, como tal, igual se hicieron
estudios observacionales en el cual informaron tasas de éxito en pacientes con intubación despierta del 88 hasta el 100% de aquellos pacientes que tenían una vía aérea difícil anticipada. Muy bien, ahora sí ya llegamos a los algoritmos. Como tal, pues es el algoritmo de vía aérea difícil de la ASA en pacientes adultos, y pues vamos a ver la primera parte. Entonces dice la preintubación. Antes de realizar cada intento debemos de decidir si vamos a hacer un intento con el paciente despierto o si vamos a hacer la laringoscopía o el manejo de la vía aérea posterior a una inducción con medicamentos. Entonces, aquí básicamente nos vamos a tener que realizar 5 preguntas. Tenemos que preguntarnos si tenemos una sospecha de laringoscopía difícil, sospecha de ventilación difícil, ya sea con mascarilla facial o con un dispositivo supraglótico, si tenemos riesgo aumentado de aspiración, si tenemos riesgo aumentado de desaturación rápida o si tenemos igual una sospecha de dificultad para una vía aérea invasiva. Si cualquiera de esas preguntas es sí, lo primero que nos marca el algoritmo es que intentemos hacer una intubación con el paciente despierto, ¿de acuerdo? Si la respuesta a estas preguntas es no, entonces aquí ya el manejo inicial sería hacer una intubación posterior a una inducción con anestesia general. En ambos casos siempre tenemos que estar al pendientes de la optimización de la oxigenación, que eso lo estamos viendo en el centro de esta imagen en rojo, y como tal, en cuanto a la optimización de la oxigenación, por ejemplo, hacían la mención el algoritmo acerca de utilizar cánulas nasales de bajo o de alto flujo, y pues igual realizar ventilación no invasiva durante la preoxigenación. Ahora, vámonos otra vez a la parte del paciente, al paciente que le vamos a hacer una intubación despierto. Y pues aquí tenemos 2 opciones, en la cual pues tengamos éxito o fallemos. Pues si tenemos éxito, ahí ya se termina el algoritmo. Sin embargo, si fallamos, aquí dice considerar otras opciones, como cuáles, pues básicamente se refiere a algunas vías aéreas invasivas, electivas, o inclusive una inducción ya con anestesia, si el paciente, por ejemplo, tiene inestabilidad hemodinámica o no se puede posponer la intubación, pues ya para hacer una vía aérea invasiva de emergencia, ¿no? O en su defecto, si no tenemos estas circunstancias y si se puede diferir, pues se pospondría el caso. Y ahora, en cuanto a la intubación con el paciente al cual ya le dimos una inducción con anestesia general, pues igual tenemos dos variables, ¿no? La primera podría ser que tengamos éxito, en el cual pues ya se terminaría el algoritmo, y la otra es que pues igual fallemos. Tenemos que siempre aquí estar muy al pendientes de la cantidad de intentos que llevamos, del tiempo, y pues en este caso si estamos viendo que tenemos dificultad, pues en definitiva tenemos que pedir ayuda. Ahora, aquí esta es la continuación de este algoritmo. Aquí nos quedamos en la parte de las limitantes de los intentos, y pues aquí el algoritmo nos va a marcar otras 2 ramas, si la ventilación es adecuada o es inadecuada. Si es adecuada, esto confirmado igual por una capnografía, por ejemplo, pues esta ya sería como tal una vía que pues no es de emergencia. Sin embargo, si no tenemos una adecuada ventilación, pues aquí ya nos menciona, por ejemplo, considerar un intento con dispositivos supraglóticos. Y una vez que ya intentamos realizar el intento con dispositivos supraglóticos, igual tenemos que volver a
verificar si tenemos dificultad o no para la ventilación con estos dispositivos. Si sí tenemos una adecuada ventilación, pues otra vez la vía pues no es de emergencia. Sin embargo, si no tenemos de nuevo una adecuada ventilación, estaríamos ante una situación en la cual el paciente no se puede intubar ni se puede ventilar. Entonces, ahora sí, ya tendríamos una vía de emergencia. Y pues en este caso, igual tenemos que tener en consideración el límite de intentos, el tiempo que ha transcurrido. Aquí ya tenemos en definitiva que pedir ayuda y inclusive pues ya estamos considerando totalmente realizar una vía invasiva de la vía aérea. Aquí vamos a hablar acerca de estos algoritmos, que igual es como un poquito, está totalmente relacionado con lo que mencioné previamente, en el cual, pues por ejemplo, aquí nos hacemos las preguntas, ¿no? O sea, sospecha de laringoscopía difícil o intubación difícil, aunque sea con videolaringoscopia, pues dice sí. Tenemos sospecha de dificultad para la ventilación con mascarilla facial o dispositivo supraglótico, si la respuesta es sí, o igual si tenemos aumento del riesgo de aspiración o aumento del riesgo de saturación rápida, pues tendríamos que aquí irnos al algoritmo de el manejo con el paciente despierto. Sin embargo, si las respuestas a estas preguntas es no, pues entonces nos iríamos a el algoritmo que va a incluir pues un manejo de la vía aérea, pero ya posterior a una inducción anestésica. Y bien, ahora, este es el algoritmo que vamos a seguir en el caso de los pacientes despiertos, en el cual, pues, bueno, primero tenemos que revisar la estrategia que vamos a utilizar con estos pacientes, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos que empezar a ver los recursos disponibles que tenemos, el equipo, si tenemos personal competente que nos pueda ayudar en ese momento. Y también tenemos que considerar toda la parte de si tenemos alguna dificultad anatómica o fisiológica para las vías respiratorias, o si tenemos igual algún riesgo de aspiración o de infección o riesgo de otra exposición. Y esto también verificándolo con el equipo que tenemos. Asimismo, tenemos que empezar a ver los roles y el plan de respaldo o rescate en caso de que tengamos una vía aérea fallida o intubación fallida. Y pues como tal, las técnicas que van a incluir la intubación con pacientes despiertos pues pueden incluir endoscopios de intubación flexible, videolaringoscopios o igual una laringoscopia directa, vía aérea supraglótica, dispositivos combinados, o incluso aquí menciona también la utilización de hacer una intubación retrógrada guiada por una guía metálica. Muy bien. Entonces aquí ya estamos considerando todo esto, si lo vamos a hacer con el paciente despierto o inclusive si ya estamos pensando en hacer una vía aérea invasiva electiva. Y tenemos que verificar si tenemos una adecuada ventilación y sin embargo si el paciente tenemos una falla para la intubación traqueal, pues aquí mencionaba, ¿no?, que sería como que entraríamos a la parte del algoritmo de la vía no emergente del paciente despierto, en el cual pues aquí menciona, por ejemplo, posponer o considerar los riesgos-beneficios, ¿no? En el cual, bueno, si decimos posponer, pues tenemos que considerar algunas medidas, por ejemplo, iniciar, informar a el equipo pues qué fue lo que falló, por ejemplo, o en su defecto posponer el caso de intubación y pues tomar medidas, ¿no?, para intentar mejorar al siguiente intento las condiciones y pues ya ahora sí tener éxito durante esta misma. Ahora, en cuanto al algoritmo de la vía aérea con el paciente ya con una adecuada inducción, pues primero tenemos igual que ver la estrategia del manejo que vamos a intentar, la preoxigenación súper importante, y
aquí ya nos hace la pregunta, o sea, ¿el plan fue exitoso? Si sí, pues continuamos, y si no, pues tenemos que verificar cómo va a estar la ventilación. En esta imagen podemos ver como distintos tonos como de semáforo, ¿de acuerdo? Como de verde a rojo, en el cual mientras estemos en verde, se va a considerar una vía de no emergencia. Sin embargo, cuando ya estamos en la parte roja del algoritmo, pues ya ya sería como una vía de emergencia para establecer la ventilación. Y bueno, entonces aquí nos preguntamos, ¿la ventilación es adecuada, sí o no? Si sí, podemos considerar igual pedir ayuda, y si no es ayuda, pues aquí en definitiva tenemos que pedir ayuda. Ahora, en todos los intentos podemos brincar de uno a otro, ¿vale? O sea, siempre dependiendo de cómo esté si estamos teniendo éxito con la ventilación. Ahora, en el caso no emergente de asegurar la vía aérea, pues aquí menciona sobre todo esta parte de intentar hacerlo en menos de 3 intentos, estar al pendientes de la duración de estos intentos y pues también de la saturación de oxígeno. Entonces aquí como tal, pues considera principalmente tres objetivos, que pues podría ser utilizar alternativas de dispositivos, hacer una vía aérea invasiva o hacer una intubación con el paciente despierto, ¿no? Y en el caso de la vía aérea de emergencia, pues igual tenemos que de igual forma tener en consideración los intentos que llevamos, la duración y también la oxigenación. Sin embargo, aquí por ejemplo ya nos introduce específicamente la parte de la mascarilla facial, los dispositivos supraglóticos o como tal la intubación traqueal. Si a pesar de todos estos seguimos con una ventilación inadecuada, pues aquí en definitiva ya tendríamos que realizar una vía aérea de emergencia invasiva, como podría ser una cricotiroidotomía o una traqueotomía quirúrgica, ¿no? Ahora, en cuanto a este último apartado de vía aérea quirúrgica de emergencia, pues va a ser evidentemente el escenario más catastrófico para el personal médico, dado que va a ser una condición en la cual el paciente ni se puede intubar ni se puede ventilar. Y pues como tal voy a hablar brevemente acerca del abordaje de estas últimas, en el cual, por ejemplo, la primera, la cricotiroidotomía, como tal, sus indicaciones sería una vía aérea fallida o intubación fallida, que tengamos obstrucción de la vía aérea supraglótica o que tengamos igual un riesgo anticipado de vía aérea fallida. No hay como tal una contraindicación para este procedimiento, dado que pues el paciente pues ni respira, o sea, no ventila y no lo hemos podido intubar, o sea, entonces no tenemos la vía aérea asegurada. Sin embargo, sí menciona esta guía, este libro, algunas consideraciones a tener, dado que pues se podría complicar este procedimiento si el paciente tiene trauma, quemadura de cuello, alguna lesión por radiación que deforme las estructuras anatómicas, o igual alguna tumoración de cuello, algún absceso, por ejemplo, cicatrices quirúrgicas en el cuello, alguna infección de tejidos blandos, como un absceso, o igual alguna coagulopatía. Dado que si tuviéramos estas consideraciones, pues serían indicadores de que probablemente nos pudiera complicar realizar este procedimiento. Y como tal, vamos a tener 2 abordajes para hacer la cricotiroidotomía. La inicial sería una cricotiroidotomía por punción, en el cual, pues bueno, de primera instancia tenemos que poner al paciente alineando los ejes de la vía aérea, normalmente con una hiperextensión. Sin embargo, esto siempre que no tengamos una lesión cervical, ¿no? En cuyo caso, pues tendremos que mantener una posición neutra. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar
la membrana cricotiroidea. En este caso vemos que con la mano izquierda está delimitando bien como los cartílagos de la tráquea y de la faringe, perdón, y de la laringe, perdón, y tenemos que identificar la membrana cricotiroidea. Como ya vimos, aquí podemos ver que la membrana cricotiroidea se va a encontrar entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Entonces, como tal, con el dedo medio y el dedo pulgar, lo que vamos a hacer es que vamos a estabilizar la laringe, y con el dedo medio es donde vamos a ubicar súper bien la membrana cricotiroidea. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a utilizar una jeringa con solución fisiológica al 0.9%, la cual vamos a montar con un catéter en un catéter con aguja, y con esta vamos a puncionar la membrana cricotiroidea en dirección caudal en aproximadamente 45%, siempre aspirando. Entonces, una vez que obtengamos aire en la jeringa, pues este nos va a ser indicativo de que pues ya estamos a nivel de la tráquea, ¿no? Una vez que ya estamos en esta posición, vamos a retirar la aguja con la jeringa, dejamos el catéter, y por ahí vamos a ir avanzando una guía metálica. Esto lo mencionan que sería como una técnica similar a la técnica de Seldinger, y posteriormente retiramos el catéter, dejamos la guía, y pues empezaríamos a utilizar dilatadores hasta que finalmente deslicemos la cánula de cricotiroidetomía. Y pues ya posteriormente obviamente tenemos que verificar que esta sea funcional, y aquí esto lo puse en un esquema un poquito más didáctico, en la cual pues bueno, lo primero va a ser identificar la membrana cricotiroidea. Esto se refiere a la cricotiroidotomía quirúrgica. La atención era por punción, la anterior era por punción, esta va a ser quirúrgica. Entonces, de primera instancia, pues tenemos que de igual manera identificar la membrana cricotiroidea. Posteriormente, aquí mencionaba realizar un corte longitudinal en la membrana cricotiroidea, disecando con pinzas hemostásicas, o en su defecto con el dedo índice y una gasa, y ya después realizar una disección transversal de la membrana con un mango de bisturí, y también allá utilizaríamos un dilatador o pinzas, hasta que realicemos una tracción caudal del cartílago cricoides e insertemos la cánula de traqueostomía o el tubo endotraqueal. Y igual posteriormente tenemos que ventilar con la bolsa válvula mascarilla, y esto lo vamos a comprobar que efectivamente el paciente esté ventilando con la capnografía. Ahora, este es un video que nos va a mostrar un poquito acerca de lo que acabo de explicar. Entonces, de manera inicial, lo que estamos haciendo aquí es identificar la membrana cricotiroidea. Una vez que ya la tenemos identificada, bueno, en este caso mencionaba la parte de la preparación, ¿de acuerdo? De todo el instrumental que vamos a utilizar, la cánula, la pinza. Y lo primero que vamos a hacer va a ser alinear los ejes laringio, faringio y oral. Vamos a preoxigenar a nuestro paciente y hacemos asepsia y antisepsia de la región frontal del cuello, que es en donde vamos a abordar, y pues ponemos unos campos estériles, ¿de acuerdo? Y también en el caso de pacientes despiertos podemos utilizar anestésicos locales en donde vamos a realizar el procedimiento. Y en este caso pues menciona del material, una hoja de bisturí 11, un manguito, unas pinzas y un gancho, al igual que pues ya como tal la cánula Schilly o el tubo endotraqueal. Ahora, entonces lo primero que vamos a hacer es fijar y identificar la membrana cricotiroidea.
Una vez que ya hicimos esto, de primera instancia vamos a ver la técnica que es por punción. Bueno, es importante mencionar que al fijar lo tenemos que hacer con la mano no dominante. Entonces, como tal, aquí lo que quedamos que va a ser el corte longitudinal y identificando la membrana cricotiroidea. Es importante mencionar igual que en este caso es más importante la palpación que la visualización de la anatomía, dado que por el sangrado pudiéramos no tener una adecuada visualización. Muy bien. Y esta es la técnica quirúrgica, entonces primero es el corte longitudinal y posteriormente el transversal, y pues en este caso el video lo está como disecando un poquito con el dedo. Y posteriormente ya lo que van a hacer es que van a utilizar el gancho para fijar la tráquea, para estabilizar la laringe, perdón. Posteriormente, pues ya lo que vamos a utilizar es, en este caso mencionaba un dilatador de Trousseau, en el cual pues vamos a ampliar el espacio, y pues una vez que ya tengamos eso, pues ya tenemos que tener listo tanto el dilatador como ya la cánula. Entonces aquí lo único que va a hacer es pues ya introducir el dilatador con la cánula y haciendo ya después una rotación de 90 grados. Ya ahora va a retirar el dilatador. Bueno, se retira el gancho, retira el dilatador, infla el globito realiza neumotamponamiento, y ya esta lo va a conectar a una válvula mascarilla, con el fin de verificar una adecuada ventilación. Ahora, entrando a la técnica de la cricotiroidotomía por punción, pues tenemos que aquí en este caso mencionan un catéter 18 y la guía metálica, como con la técnica de Seldinger, al igual que pues igual el dilatador y pues ya la cánula, ¿no? Entonces, bueno, aquí menciona acerca de igual verificar que funciona nuestro equipo, y en este caso, de igual forma, con la mano no dominante vamos a fijar la laringe, identificamos la membrana cricotiroidea y vamos a realizar una punción. Quedamos con la jeringa que va a tener solución fisiológica y en un grado de 45 grados a través de la membrana cricotiroidea, y una vez que tengamos retorno de aire, pues sabemos que estamos en la adecuada posición. Tenemos que tener igual precaución de no introducir demasiado la aguja, dado que pudiéramos llegar a lesionar la parte posterior de la tráquea. Muy bien, y una vez que hacemos eso, vamos a introducir nuestra guía metálica a través del catéter. Mencionaba que pues aquí es importante que no tengamos como alguna resistencia para pasar el catéter. Ya después la guía metálica, posteriormente retiramos el catéter y pues aquí hacemos como una pequeña incisión con el fin de permitirle la entrada a el dilatador y pues la cánula. En este caso nos aseguramos de obtener la guía metálica, y pues ya sin introducir más la guía, pues vamos introduciendo la cánula con el dilatador, retiramos el dilatador, hacemos el neumotamponamiento, retiramos también la guía metálica y pues verificamos la adecuada ventilación. Ahora, este procedimiento puede llegar a presentar complicaciones, las cuales las podemos clasificar en inmediatas, tempranas y tardías. Dentro de las inmediatas vamos a encontrar hipoxia e hipercapnia,
enfisema mediastinal o subcutáneo, que haya alguna obstrucción de la vía aérea. También se pueden presentar embolismos, hemorragia, inclusive perforación esofágico-mediastinal o lesión al nervio laringio. Dentro de las complicaciones tempranas estarán incluidas, por ejemplo, neumotórax, lesiones igual a las cuerdas vocales o la laringe o aspiración de contenido gástrico. Y dentro de las tardías, pues esta sería como tal una estenosis subglótica, disfunción de las cuerdas vocales, obstrucción del tubo de traqueostomía, fístulas traqueosofágicas, infecciones de tejidos blandos o sangrado tardío o inclusive traqueomalacia. Y aquí este es como un cuadrito comparativo en el cual vamos a ver la cricotiroidectomía por punción y la quirúrgica, en el cual pues la que es por punción sabemos que es un poquito más simple y rápida de realizar, sin embargo se necesita equipo especial y en este caso mencionaba igual un equipo de ventilación de alta presión en caso de cricotiroidectomía con catéter. Y igual en este caso si tenemos obstrucción de la vía aérea superior, pues igual tenemos como riesgo de barotrauma. En cuanto a la cricotiroidectomía quirúrgica, pues en esta vamos a tener mayor riesgo de hemorragia. Sin embargo, el sistema de ventilación pues es más sencillo y pues tenemos una conexión directa a una bolsa válvula mascarilla o un sistema de ventilador automático ya directamente. Con esta vamos a tener una mejor ventilación y oxigenación que la del catéter y en esta podemos hacer un aspirado a nivel supraglótico y pues también podría representar una vía aérea definitiva si no hay complicaciones. Sin embargo, por ejemplo, en este caso en específico, tenemos que considerar que no se recomienda en pacientes menores de 8 años, dado a que hay un riesgo muy aumentado de lesionar el cartílago cricoides. Ahora, la otra vía invasiva que pudiéramos ver sería, por ejemplo, una traqueostomía percutánea de emergencia, en la cual pues va a ser igual una alternativa al abordaje invasivo en una situación de que el paciente no ventila y no se puede intubar. Entonces, como tal, sus indicaciones sería pues realizar una introducción subcricoidea en el paciente crítico y puede ser que dentro de sus indicaciones que tengamos una obstrucción de la vía aérea superior, que el paciente tenga trauma, quemadura de vía aérea superior, que el paciente vaya a requerir una asistencia respiratoria prolongada o como tal igual el control de vía aérea como de emergencia. Entonces, como tal, para realizar este tipo de abordaje, lo que tenemos que identificar es palpar la escotadura tiroidea y el cartílago cricoides y insertar entre el primer y segundo cartílago traqueal, pues ahí sería nuestro abordaje, ¿no? Entre el primero y el segundo cartílago traqueal. De manera inicial, pues igual tenemos que poner anestésico local y vamos a realizar una incisión vertical que va a ir de 1 a 1.5 centímetros desde el borde inferior del cartílago cricoides hacia abajo, hacia la línea media, obviamente superior a la escotadura del esternón. Y pues en este caso igual mencionaba el uso de pinzas, por ejemplo, una mosquito curva para realizar la disección vertical y transversal hacia abajo hasta la pared traqueal anterior. Como tal, vamos a tener diferentes equipos. Probablemente el más frecuente va a ser que es por la técnica de Ciaglia Blue Rhino, en la cual vamos a utilizar un único dilatador que, bueno, sería como este sería como el dilatador que utilizaríamos, que se va a caracterizar porque tiene un recubrimiento hidrofílico deslizante que pues va a aumentar de grosor paulatinamente conforme vayamos introduciendo. Y lo vamos a avanzar o introducir hasta que se localice en la piel la marca del 38 French. Y una vez que ya estamos ahí, pues ya se retira y se introduce el tubo de traqueotomía que previamente ya estaba montado en el introductor. Y normalmente este tipo de equipos igual nos van a incluir, por ejemplo, ya una cánula Schilly número 6 o 6.5. Ahora, hay otra técnica que sería con el sistema de Percut Twist,
en el cual este sistema se va a asemejar como a un tornillo de rosca recta y se va a introducir a través de una guía de la tráquea, a través de una guía metálica con un movimiento rotacional. Mencionaba que este sería como en el sentido de las agujas del reloj. Y bien, como tal, aquí les voy a poner como un ejemplo de este procedimiento en el cual, pues bueno, aquí ya están realizando asepsia y antisepsia al paciente. Tenemos que igual verificar cuál es el equipo que tenemos disponible y pues aquí están identificando y inclusive están como dibujando las estructuras, ¿no? Entonces aquí abajito tenemos como la escrutadura esternal y pues ya sería el cartílago cricoides. Entonces aquí estos son los posibles sitios de inserción, ¿de acuerdo? Entre estos anillos traqueales. Y una vez que ya identificamos esto, bueno, aquí iniciamos con colocación de anestésico local. Se realiza un corte transversal. Y posteriormente con las pinzas de mosquito estamos haciendo como una disección. Y aquí están haciendo como una traqueoscopía con el fin de pues ver una adecuada posición. Sin embargo, pues no siempre vamos a tener este elemento, ¿de acuerdo? Sin embargo, para fines educativos va a ser muy didáctico y pues en este caso, como aquí está la punta del fibrobroncoscopio, pues ahí sabemos que está el haz luminoso y pues ahí está. Ahora, inicialmente aquí está haciendo igual una aspiración con la aguja, con el catéter. Igual en cuanto tenga el retorno de aire, pues significa que ya llegamos y lo corroboramos en este caso con la traqueoscopía, perdón. Entonces, pues como tal, aquí ya lo introducimos y posteriormente vamos a retirar la aguja, dejamos el catéter y verificamos que no estemos lesionando la parte posterior. Verificamos igual con el aire y pues ya como tal aquí ya introduciríamos la guía metálica, la cual pues como había mencionado, pues debe de pasar así como sin dificultad. Una vez que ya tenemos bien la guía, retiramos el catéter. Verificamos que sí tenga un adecuado movimiento y posteriormente ya vamos a introducir los dilatadores, verificando igual que no lesionemos nada. Entonces ahí ya estamos utilizando los dilatadores y aquí ya por último va a utilizar esta pinza para igual ayudarnos a realizar un poquito más como de disección. ¿De acuerdo? Entonces una vez que hacemos esto, pues finalmente ya vamos a poder introducir la cánula. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo cómo pues sigue como identificando y dilatando. Y una vez que realiza esto, vamos a ya ahora sí introducir la cánula, en este caso una Chili, a través de la guía. Ya vamos a retirar la guía, el dilatador y hacemos el neumotamponamiento y lo vamos a colocarle la bolsa. Y pues aquí tenemos que confirmar que estemos en una adecuada posición, pues igual como con clínica, y ya posteriormente se realiza la fijación y pues ya tenemos una vía segura. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son algunas posibles complicaciones de este procedimiento? Pues igual podemos tener hemorragia grave, broncoespasmo, arritmias, pudiéramos tener dificultad para la colocación de la cánula de traqueostomía, hipoxia,
extrema, alguna fístula traqueoinominada o inclusive pues un paro cardiorrespiratorio. Ahora, en cuanto a otras, esta imagen nos va a mostrar algunas más complicaciones, pues como ya he mencionado, hipoxemia grave, en este caso pues mencionaba menos de 90 o 85 durante más de 60 segundos, que tengamos una pérdida del control de la vía aérea, que se traduzca con un fracaso para acceder a la vía aérea durante más de 20 segundos, broncoespasmo, arritmias de leves a graves, dificultad para la inserción de la traqueostomía, la cual se definiría como una necesidad de más de 2 intentos para la inserción de la cánula, que tengamos alguna rotura del balón o imposibilidad para mantener este hinchado por alguna consecuencia de la maniobra que realizamos durante la realización de la técnica, hipotensión, que puede ir desde leve, moderada a grave, o inclusive pues igual hemorragia. En este caso la clasificaríamos en leve, moderada o grave. Leve la consideraríamos una que cede con la compresión digital y se estima de menos de 20 mililitros. Moderada sería una hemorragia estimada de más de 20 mililitros, o grave, una hemorragia que ya tenga una repercusión en el hematocrito, y que pues esta requiera como tal una inclusive reparación quirúrgica o transfusión. Barotrauma, que lo podríamos dividir igual en leve, moderado o grave. Leve únicamente con enfisema subcutáneo, moderado con enfisema mediastínico, o grave pues neumotórax. Que creemos una falsa vía, que esta se podría dar por una dilatación o inserción de la cánula de traqueostomía pues fuera de la luz de la tráquea, o igual alguna lesión en la pared posterior de la tráquea, que esta pudo haber sido tanto por la aguja como por la guía como por el dilatador. Que tengamos rotura traqueal, que podría ser por un desgarro de la pared de la tráquea, que se produce sobre todo cuando realizamos el procedimiento de dilatación. Inclusive pudiéramos tener atelectasias, que la guía metálica se nos doble, entonces que ya no tengamos la capacidad para pasar la guía a la luz traqueal, que tengamos un atrapamiento de la guía metálica, en cuyo caso pues lo que vamos a tener que imposibilidades para retirar la guía, que tengamos algún fracaso para finalizar la técnica, o sea que tal vez necesitamos un segundo equipo, un equipo distinto, que tengamos una lateralización del estoma, que esté fuera del cuadrante anterior de la pared de la tráquea, alguna fractura del anillo traqueal, como una rotura de anillo, bueno, que esta se puede presentar en cualquier parte del procedimiento, o inclusive un exitus, que se traduciría como una muerte relacionada con una complicación de cualquier procedimiento de esta técnica. Y bueno, eso sería todo por hoy respecto al algoritmo de vía aérea. Espero les haya servido y nos vemos luego.